Vamos a ver un teorema que se denomina teorema de Fermat, que nos va a permitir encontrar valores de máximos y mínimos de una función, ubicarlos, saber dónde están. Este teorema de Fermat se lo debemos a un matemático y abogado francés que se llamaba Pierre de Fermat. Aquí, bueno, en esta época todos eran multifacéticos, hombre matemático y abogado, igual que Leibniz. Este hombre, Pierre de Fermat, además de ser muy parecido al guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour, tenía un gran sentido del humor y se hizo famoso no por este teorema que nosotros vamos a ver ahora y que nos va a ser útil, digamos, en el cálculo de máximos y mínimos, sino por otro teorema que se denominó último teorema de Fermat, que vale la pena contar brevemente la historia. Entonces, básicamente, este teorema que lo dio a conocer en el año 1637 este hombre, dice lo siguiente: esta ecuación que está acá, x a la n más y a la n igual z a la n, no tiene solución en el campo de los números enteros si n es mayor que 2. Es decir, si n es mayor que 2, por ejemplo 3 o 4, o un número más grande, ¿no es cierto?, no se pueden encontrar valores de x y z pertenecientes a los números enteros tal que la cumplan. Entonces, esta ecuación no se puede cumplir. Entonces, este teorema es bien cortito y sintético y apareció escrito en un margen de un libro. O sea, este hombre estaba estudiando de un libro que se llamaba Aritmética de Diofanto, un griego que vivió, por supuesto, antes que él, y digamos, era común estudiar matemáticas desde ese libro. Y este hombre tenía una copia de ese libro y en un margen anotó esto que está acá, o algo similar, ¿sí? Una cosa así, ¿no es cierto? Anotó algo similar y además puso: bueno, he descubierto una demostración fantástica para este teorema, pero este margen es demasiado pequeño para poder escribirla. Entonces, eso es una cosa así, está escrito en inglés, es representativo, pero una cosa así. Entonces, cuando el hombre murió, claro, la gente encontró ese manuscrito, ese libro, Aritmética, y leyó eso que está ahí, y entonces los matemáticos empezaron a buscar, bueno, en la habitación del tipo de la demostración, no la encontró nunca nadie, en ningún lado, y empezaron a tratar de obtener esa demostración, de demostrar ese teorema. Cuestión que el teorema se anunció en 1637 y se demostró recién en 1995, lo demostró un inglés que se llama Andrew Wiles. Cuestión que 300 y pico años después se pudo arribar a la demostración del teorema de Fermat. Lo cierto es que se especula que este hombre tenía un sentido del humor muy importante, entonces esto que escribió era mentira, digamos, él no había encontrado una demostración, pero lo escribió para que si alguien se ponía a revisar dentro de su libro, bueno, se volviera loco buscando esa demostración. En fin, ese teorema, el último teorema de Fermat, es el que lo hizo famoso. Lo intentaron demostrar matemáticos como Gauss, como Bernoulli, o sea, algunos han demostrado para casos particulares, por ejemplo, n igual 4, n igual 5, y recién, como decía, 300 y pico años más tarde se pudo demostrar por completo. Ese no es el teorema que vamos a ver, sino otro. Fermat enunció varios teoremas. Entonces, el teorema de Fermat, que a nosotros nos va a servir, va a ser este que está acá. Dice: si f tiene un máximo o un mínimo local en C, y si f' en C existe, entonces f' en C es igual a 0. Entonces, lo que está diciendo es que si la función tiene un mínimo o un máximo, y además, si la derivada existe, la derivada valdrá 0. Esto es distinto que decir: si la derivada es 0, hay un máximo o un mínimo, ¿sí? Eso no es lo mismo. O sea, si uno tiene una derivada y la derivada es 0, eso no quiere decir que haya un máximo o un mínimo. Puede ser que sí, puede ser que no, como vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, este teorema es importante, así que vamos a hacer una demostración sencilla. La demostración no es muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar o qué implica demostrar este teorema? Nosotros vamos a suponer como válidas o como conocidas las hipótesis del teorema. O sea, que f tiene un máximo o que tiene un mínimo en el valor x igual a c, y además que existe la derivada. Y lo que vamos a demostrar es que esa derivada valdrá 0. O sea,
sabiendo que se cumple esto, tenemos un máximo, por ejemplo, vamos a hacer justamente este caso, que tenemos un máximo en x igual a c, y asumiendo que la derivada existe, vamos a demostrar que la derivada tiene que ser 0. Entonces, supongamos una función f de x, es dada por esta curva que está por acá, una función genérica, una función cualquiera, y supongamos que la función f tiene un máximo local en x igual a c. Eso, bueno, es como dijimos una de las hipótesis del teorema. Entonces la suponemos como válida. Entonces, ¿qué pasa? Si sucede esto, o sea que C representa el lugar donde se produce este máximo local f en C, todos los x que están cercanos a C van a cumplir con esto, o sea, f de C será mayor o igual que f de x. Esto es por definición que hemos dado de un máximo local, o sea, si x está cercana a C, entonces f de C es mayor o igual que f de x. Entonces, si nosotros suponemos un valor, un numerito h muy pequeño, y lo que hacemos es sumárselo a C, ¿sí? Entonces tenemos C y le sumamos un valor de h, por ahora va a ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si h es muy pequeño, lo que va a pasar es que nos vamos a correr muy poquito desde C. Desde C hasta C más h nos vamos a mover un cachito muy chiquito que es h. ¿Sí? H es un valor muy pequeño. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros seguimos estando cerca de C. O sea, nuestro valor ahora de la coordenada horizontal, digamos la coordenada de x, es c más h, y es un valor cercano a c. Entonces, si es un valor cercano a c, se sigue cumpliendo la definición de máximo local. Entonces, f en c más h será menor o igual que f en c. Esto, digamos, esquemáticamente está representado acá. Si nos corremos un poquito, bueno, nos corremos del máximo también, y entonces llegamos a estar en este valor. Entonces, f en c más h será menor que f en c. Decimos menor o igual porque podemos suponer que esta función puede ser horizontal ahí. Entonces nosotros nos corremos un poquito y sigue siendo el mismo valor. Entonces, por eso, digamos, le dejamos la posibilidad de que sea menor o igual. Entonces, f en c más h menor o igual que f en c. Entonces uno puede pasar restando este valor y podemos expresarlo de esta manera. F en c más h menos f en c menor o igual que 0. Y como h tiende a 0, o sea, es un número muy pequeño, pero no es 0, uno puede dividir ambos lados de la inecuación por h. O sea, si dividimos el 0 por h, volvemos a obtener 0, mientras que esta resta la podemos dividir por h. Y ustedes ya con un poco de cancha en lo que es demostraciones y derivadas, ya ven para dónde nos dirigimos. ¿Sí? Acá tenemos un cociente, que si nosotros le tomamos un límite, eso es muy parecido a la definición de derivada. Entonces, tomemos en este caso un límite por derecha. H tiende a 0 por derecha, ¿sí? Porque h es un número positivo. Entonces decimos h tiende a 0 por derecha. Entonces h se hace muy muy pequeño. Entonces lo que tenemos es, bueno, no hemos hecho nada raro. Tomamos límites a ambos lados de esta inecuación que está acá. La inecuación se sigue cumpliendo. El límite de 0 es una constante. Entonces eso va a ser 0. Entonces, en definitiva, lo que nos dice que es el límite de este cociente, cuando h tiende a 0 por derecha, es igual a 0. Ahora bien, como otra de las condiciones del teorema es que la derivada exista, entonces asumimos que la derivada existe. F' en c existe. Entonces, si existe, por definición de derivada, f' en c corresponde a el límite de este cociente. Cuando h tiende a 0 ahora, no solamente por derecha, sino cuando h tiende a 0, ¿sí? Y este cociente representa, o sea, si uno toma el límite, representa la derivada evaluada en el valor c. Acá nosotros, si acá esto fuera f' de x, acá c sería x. Pero como es c, nosotros tenemos el valor c acá, entonces este límite es muy parecido a este. También decíamos que si para que exista la derivada, dada esta definición, bueno, lo que tiene que pasar es que si existe el límite cuando h tiende a 0, también existe cuando h tiende a 0 por derecha y por izquierda, y valen lo mismo, por definición de límites, ¿sí? O límites laterales. Entonces, este límite será igual a este otro que nosotros obtuvimos, y por lo tanto, la derivada evaluada en c es menor o igual que 0, y eso es lo que se obtiene asumiendo que h es mayor que 0.
Si nosotros consideramos un h menor que 0, podemos hacer el mismo razonamiento y llegamos a esta desigualdad. F' en C tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa? Para que h pueda ser positivo o negativo, se tienen que cumplir las dos cosas. La única forma en que se cumplan las dos cosas es que la derivada en ese valor de C sea 0. Entonces, esto demuestra el teorema de Fermat. Nosotros probamos que siendo f un máximo local y existiendo la derivada, la derivada tiene que ser 0. ¿Sí? Tiene que ser 0. Si uno propone que f tenga un mínimo local en C, uno puede hacer una demostración exactamente igual y llegar a exactamente lo mismo. Entonces nosotros hemos demostrado, digamos, la mitad del teorema de Fermat, que corresponde al máximo. Lo que corresponde al mínimo, como decía recién, uno puede razonarlo de una manera similar.